¿Cómo entender que un candidato, Javier Milei, a la presidencia de Argentina, sea tan ofensivo contra el Papa Francisco? ¿Quién es Javier Milei? Aparentemente un ultraderechista que se autodenomina libertario. Él ha insultado al pontífice, le ha llamado maligno, asno y protector de dictaduras comunistas sangrientas. El candidato argentino a la presidencia, Javier Milei, llama imbécil al Papa. Es nuestro tema aquí, en Sacro y Profano. Gran sorpresa causó el triunfo electoral del candidato libertario de extrema derecha, Javier Milei. Ganó las primarias denominadas PASO, que significan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en Argentina el pasado domingo 13 de agosto, con cerca del 30% de los votos. Sin embargo, el candidato Milei ha mostrado una inusual beligerancia contra el Papa Francisco. Veamos este video muestra. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. No es la primera vez que Javier Milei critica al Papa Francisco. Lo ha llamado asno, burro, nefasto, zurdo y cultor del modelo basado en el odio. En su discurso se declara provida liberal. Las redes han revivido esta polémica entrevista y ha traído consecuencias entre muchos creyentes argentinos. En las elecciones primarias predominó el abstencionismo. La irrupción electoral de Javier Milei no es un accidente para Argentina ni para América Latina. Es una señal alarmante. La ultraderecha avanza en el mundo y está alcanzando en Latinoamérica. Javier Milei, candidato argentino a la presidencia, concedió una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson. Declaró: el Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia y ha mostrado además una gran afinidad a las dictaduras como Raúl y Fidel Castro o Nicolás Maduro. Es decir, está del lado de las dictaduras sangrientas. En Argentina, estas afirmaciones contra el Papa se reciclaron y sobre todo en entrevistas anteriores, donde se afirman insultos hacia el Papa Francisco. Y ahí Milei agrede y llama imbécil en una entrevista, me parece que del 2020, y nuevamente ha causado mucha inquietud en Argentina. Y además le ha llamado maligno usurpador del trono del Vaticano. La verdad que sí, causa, no sé si conmoción, risa, hilaridad, las afirmaciones de este actor político en Argentina, que ningún otro país, ningún político se atrevería a decir. Y agradezco la presencia desde Buenos Aires del doctor Fortunato Malimasi, especializado en el catolicismo en Argentina, es un destacado analista de su realidad. Fortunato, muchas gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a entender a nosotros, que somos un país laico, en donde no nos gusta este traslape, y en Argentina este actor político se va con todo contra el Papa, contra su paisano. Bien, gracias primero por la invitación y gracias por preocuparse también por estos temas de América Latina, que son similares y con sus particularidades. Es cierto lo que dices, el caso de Milei hay que entenderlo en un enorme momento de incertidumbre de la sociedad argentina, de cambio de sociabilidades. Por otro lado, una enorme fragmentación que estamos viviendo desde hace 10, 12 años, en los cuales Milei habla en contra de lo que él llama la casta política y dice barbaridades de todos ellos. Bueno, como fueron los que gobernaron, mucha gente lo acepta, y en la casta política él hace ingresar al Papa Francisco. Y aquí lo trae, por un lado, por todos sus amigos de las ultraderechas de América Latina y de Europa, que vienen diciendo que el Papa habla mucho de política, que está destruyendo el catolicismo.
Por otro lado, lo hace en una sociedad argentina secularizada como es la nuestra, en la cual esos discursos hay mucha gente acostumbrada y no le hace mucha mella. Sí, lo que les interesa a mucha gente, lo de Milei, son dos grandes temas. Contra toda la dirigencia política y la idea que va a resolver en muy poco plazo el gran flagelo de la sociedad argentina, que es la inflación. Ahí hay que entender. Y después, después entender que si él dice eso, ¿qué respuesta recibe de la sociedad política? Poco y nada, porque no se metió con el tema. Y lo más preocupante es la poca respuesta de la institución católica. Salvo un pequeño grupo que hizo una misa en un barrio muy pobre y un obispo, otros curitas también acompañaron. Si vos querés, 80, 90 curas salieron a defender al Papa y en Argentina hay 5.000 sacerdotes. Quiere decir que la enorme mayoría al menos hace silencio y prefiere seguir otro camino. Fortunato, ¿quién es Javier Milei? ¿Y cómo es que se atreve a usar palabras muy duras? Asno, burro, imbécil. Es decir, es algo que yo creo que en cualquier país de América Latina, vaya, hasta en Estados Unidos, nadie, un actor político, se atrevería a decir tal cantidad de insultos. Bueno, esos son los actores políticos que tienen estructuras, tienen partidos, tienen dirigentes a nivel municipal o los estados o parlamentarios. En el caso de Milei, él puede decir lo que quiera porque no tiene estructura partidaria. Es solo él y 2 diputados hoy. Más, va a haber elecciones en lugares que él no tiene candidatos en las provincias. Su figura gana. Y su figura, cuanto más aparezca cuestionando el status quo, las instituciones que dieron sentido a la Argentina durante mucho tiempo, él gana voto. Entonces, es ahí una relación a tener en cuenta. Ahora, al mismo tiempo, él sobre todo le interesa el tema económico, porque es ahí su base de sustentación. Ahora, también es cierto en una sociedad argentina que viene cambiando mucho. Hoy el catolicismo es el 60%, hace 30 años era el 100%. Un grupo de gente que se dice sin adscripción religiosa, sin religión es casi el 20%, y es mucho más que todos los evangélicos juntos, que en Argentina son el 16%. Ahí hay que también entender esa crítica al líder de una institución como es el catolicismo, en esa franja de gente enojada, con bronca, que busca otro tipo de sociedad, pues criticar al Papa no le preocupa ningún problema. Muy bien, Fortunato, vamos a una pausa. Usted está viendo cómo este candidato utiliza este desgaste, esta erosión tan grande de la clase política, de sus instituciones, y por lo tanto tiene una actitud llamativa, extravagante, llamar la atención de una situación que está a flor de piel quizá de muchos argentinos, y atacar a esa élite política en la que se encuentra el propio Papa Francisco. El candidato argentino a la presidencia, Milei, llama imbécil al Papa. Es nuestro tema. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro segundo bloque. Estamos conversando desde Buenos Aires con el doctor en Sociología del Catolicismo Contemporáneo, Fortunato Malimasi, doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, para poder entender por qué el candidato argentino a la presidencia, algo que ha llamado mucho la atención en México y que ha sido motivo del tema de una de las mañaneras, Javier Milei, llamó imbécil al Papa y lo insulta constantemente. Fortunato, nos has conversado un poco el perfil, la situación política que se vive en Argentina, pero yo quisiera preguntarte también las reacciones. Los curas villeros
han hecho una misa, tú lo señalabas, una misa, y entre 70, 80 o 90 han firmado un documento crítico señalando que Milei se está pasando la raya, por así decirlo, y llaman a tener un poco más de cordura frente a los adjetivos al Papa Francisco. ¿Qué comentario te merece la de estos curas villeros? Primero, es muy importante que lo hayan hecho estos sacerdotes villeros, porque hay un estremecedor silencio del conjunto de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Conferencia de Religiosos. Por eso te decía, se juntaron 900 sacerdotes el mismo día de esa misa en otro lado y no dijeron absolutamente nada. Había 30 obispos, todos ellos elegidos por el Papa Francisco. O esa gente piensa más que sus parroquianos quizás estén apoyando a Milei, o que muchos de esos parroquianos, cuando nosotros hicimos nuestro trabajo de encuesta, piensan también que el Papa se mete mucho en política. Casi un 30% de todos los argentinos decían el Papa se mete en política. Mirá, casi la cifra que sacó Milei. Y otro 30% al revés. Estaba muy contento porque el Papa Francisco estaba con los derechos humanos. Ahora, 30-30, tenías otro 40 que le daba exactamente lo mismo, dijera lo que dijera. Creo que ahí te está mostrando los gravísimos problemas que tiene el catolicismo argentino hoy, que no encuentra un espacio, primero por el proceso de secularización, y segundo, en una sociedad política que ha cambiado tanto, que ya no sirve el boca a boca, el encuentro que tenían con presidentes o diputados, porque hoy se juega en el espacio público. Y en ese espacio público, hoy la mayoría de la Iglesia Católica en Argentina no sabe qué decir. ¿Crees que esta actitud de Milei, independientemente del silencio de los obispos y de gran parte de los sacerdotes y congregaciones en Argentina, estas posturas desafiantes, insultantes, soeces sobre el Papa, incida en el voto, es decir, simbre a un buen número de católicos y les haga a votar o a no votar por Milei? Creo que la sociedad argentina en eso es muy secularizada. Diferencia de los espacios. No creo ni que le den votos a favor o no le den votos en contra. Sí le da más votos en contra su vice. Porque la candidata a vice es de la Orden de San Pío X, es de Lefebvriana, que tiene un discurso también profundamente en contra de la política, en contra de los derechos, en contra de los avances que está haciendo la Iglesia Católica, y ha hecho algo que nadie había osado en estos 40 años de democracia, de decir, de hablar a favor de la dictadura. Lo mismo que dijo Milei del Papa, dijo ella, por ejemplo, de Estela de Carlotto, que para todos los argentinos y las argentinas es el ícono de la lucha contra la dictadura. La acusó de farsante, de mentirosa. Lo mismo que dijo Milei al Papa, ella lo dijo a Estela de Carlotto. Entonces vos vas viendo que hay esta idea de ambos dos de criticar fuertemente aquello que ha sido una identidad desde la democracia hasta ahora. No, y hay que recordar que esta congregación surge de Marcel Lefebvre, que se opuso a los cambios del Concilio Vaticano II, rompió. Después Benedicto XVI quiso conciliarse con ellos y ellos no aceptaron. Muy radicales en ese pasado, digamos, glorioso de un catolicismo que ya no existe. Sí, otro tema importante, Fortunato, es que el Papa de una u otra manera responde a los insultos y a las arengas que ha hecho Javier Milei. Y hizo toda una reflexión sobre Alemania y habló de adolfitos. Muchos han interpretado que él ha calificado a Milei como un nuevo Adolfito, es decir, un nuevo dictador en referencia a Adolfo Hitler. Es cierto, lo hizo en una entrevista
Claro, esa es una entrevista porque el Papa, déjame que te diga, Bernardo, habla en diferentes canales de televisión en Argentina y a cada uno a veces le dice lo que quieren escuchar. En este caso habló en un canal más bien peronista, cercano a Cristina Kirchner, entonces todos aquellos que lo escuchaban ahí se sentían representados. El resto de las grandes empresas mediáticas no. Tiene un discurso muy fuerte, como lo tiene The Economist, como lo tiene la gente de Wall Street, en contra de un papa que hace mucha política, está en contra de la propiedad privada, que no es capaz de comprender el actual capitalismo. Ahí se junta otra vez, vos fíjate, son otros grupos, pero al cual Milei también tiene eco en todos esos espacios mediáticos, que son los grandes espacios mediáticos de la Argentina. Y ahí hay que verlo entonces, la importancia que tienen sus palabras. Reproduce lo que esos medios de televisión, de radio, de cable, dicen todos los días sobre el Papa, que hacen mucha política y que eso está perjudicando a la Iglesia Católica. Y hablan como católicos, no hablan como evangélicos o como sin religión. Está destruyendo a la Iglesia Católica. Y esta candidata a vicepresidenta también es una ferviente católica, tiene una iglesia en Argentina, y en la ciudad de Buenos Aires un templo que lo hacen todo en latín, en la cual ella va asiduamente, y ha logrado también algo interesante, que algunos grupos económicos del Opus Dei, que hasta ahora habían estado callados en Argentina, primera vez que empiezan a decir que están a favor de ella, que están a favor de Milei y que hay que revisar lo que se hizo, las críticas de la democracia contra la dictadura. Muy bien, Fortunato, vamos a cerrar este bloque señalando, primero, no hay voto religioso en Argentina, o sea, lo que ha dicho Milei, digamos, en una sociedad secularizada, no tiene la incidencia que quizá en otros países pudiera tener, incluso el mexicano, tan laico. Y otro aspecto es el silencio de la jerarquía católica. Es decir, aquí es algo que hay que profundizar y analizar por qué los obispos han guardado silencio y distancia frente a un tema candente. Y el otro, pues, que en el seno del equipo de Milei hay gente ultra conservadora. Marcel Lefebvre está presente en el equipo de Milei. Vamos a una pausa y estamos conversando en torno a estos insultos de un candidato a la presidencia al Papa Francisco. Le recuerdo, usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro tercer bloque. La verdad es muy interesante pues hacer estas comparaciones, ¿no? En México, un país también secular, un país con laicidad desde el siglo XIX, es impensable. No solamente cualquier político que se lance así contra el Papa estaría totalmente con su carrera política destrozada. Y comentaba aquí fuera del aire con el doctor Fortunato Malimasi, y es que hay un proceso de secularización, hay cambios religiosos, pero es un país muy papista. Recordemos, las visitas han sido arrolladoras, sobre todo las de Juan Pablo II. Así es que, pues sí, hay diferencias notables entre una y otra realidad. Entramos a este bloque final y yo quisiera empezar preguntándote, doctor Malimasi, ¿en quién cree finalmente Milei? ¿No? ¿Cuál es la creencia o las creencias que él tiene? Eso es interesante. Así como participó, dijimos, en noviembre del 2022 ahí en Alianza Conservadora, en el encuentro que hizo en México con todas las derechas judeocristianas. Y ahora me interesa a mí este tema. Y lo digo adrede judeocristianas, porque en los últimos meses empezó a estar rodeado de rabinos. Rabinos que lo acompañan, rabinos que están con él, rabinos conservadores, no de la línea conservadora como se dice, sino vamos a decir fuertemente identitarios, al cual él ha dicho que quiere iniciar un proceso de conversión. Estuvo en Estados Unidos también
con otro grupo de rabinos. Y eso es interesante también, tener un candidato que aparece diciendo todo lo que dice contra el Papa y al mismo tiempo diciendo que él se quiere hacer judío, que se va a convertir, que va a participar de esas ceremonias, la ceremonia del judaísmo, es otra transgresión, diría, central. Porque si algo es Milei, es un transgresor. Como es transgresor, a veces el resto de la política lo sigue. Cuando lo sigue, a veces no se dan cuenta que hablamos más del transgresor de cuáles son, vos bien decías, las propuestas de los otros candidatos. Y ahí hay algo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque esa transgresión, diciendo que él se va a hacer judío, tiene mucho que ver también con ese vínculo con Trump, con Bolsonaro, con gente, Steve Bannon, esa derecha identitaria judeocristiana que hoy quiere aparecer a nivel global como una nueva identidad que le dé sentido a lo que ellos traen, esta frustración del Occidente, esta decadencia del Occidente. Finalmente, Fortunato, doctor Malimasi, agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano. Me gustaría mucho el ver tu diagnóstico en las primarias, por así decirlo, en el famoso PASO. Milei gana por un ligero margen, pero gana cerca del 30%, muy cercano a los otros candidatos. Y en las encuestas también lleva una ligera ventaja para la elección que viene el próximo 22. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo ves estos rejuegos de poder? ¿Cuál es el límite y cuál es la potencialidad electoral del personaje de esta noche aquí que se llama Javier Milei? Bien, lo que vos decís también, nunca en la Argentina en las elecciones las PASO son previas, es cuando se eligen los candidatos, ¿no? Los partidos eligen. La única que había dicho que había tercios era la actual vicepresidenta, la expresidente Cristina Kirchner. Todas, Bernardo, todas las encuestas no daban ni por casualidad esto, ni menos que él iba a salir primero con 29 puntos. Todos esperaban que la oposición... hay que entender esto. Hoy estamos en un país con 140% de inflación anual. Estamos con un país en el cual los precios aumentan todos los días. Estamos en un país en el cual el peronismo, que durante años y años hacía el partido de los pobres, los trabajadores, deja de ser creíble. Entonces, es muy difícil hacia dónde esa población va a ir. Lo que sí sabemos es que es un final abierto. Pero hay un tema. Como la otra candidata de la oposición que ganó tiene posturas ideológicas contra el Estado, contra las empresas estatales, contra todos los derechos, y los derechos sobre todo de las mujeres, del mundo LGTB. Hay ahí que más, si esa segunda candidatura se desinfla, crece Milei, porque hay muchos vasos comunicantes ahí, con la diferencia que la otra es una estructura partidaria que gana provincia. Fíjate qué interesante, gana cualquier cantidad de estados. En México, diríamos, gana numerosos estados. Sin embargo, a la hora de votar para presidente, no gana. Hay una racionalidad extraña. Las personas están votando a un transgresor que lo saque de lo que dicen son 10 años de que no tenemos dinero, que la inflación nos está matando, pero para municipios y gobernadores elige a los partidos tradicionales. Entonces, habrá que ver. Es cierto que manejando el Estado, el actual candidato a presidente del peronismo, que es el ministro de Economía, tiene unas posibilidades muy amplias. A veces, y las barbaridades, por ejemplo, que dice el candidato Milei, que va a romper relaciones con China, que es el principal comprador y vendedor de la Argentina, porque es comunista, que va a romper relaciones con Lula, porque también es comunista. Bueno, hay un conjunto de la sociedad argentina, que yo sí creo que es mayoritaria, que con esos planteos no está de acuerdo. El problema es que en Argentina
vos vas a ir a la primera vuelta y si sacás 40% y 10 de diferencia, ya sos candidato, ya sos electo. Con el 40% y 10 de diferencia. Por eso la mayoría decimos que si hay una segunda vuelta de Milei, sea con quien sea, Milei la pierde. Y ahí me parece que es nuestra esperanza de fortalecer la democracia argentina, de fortalecer los derechos en Argentina, que bueno, que sí se verían muy frustrados si gana el candidato Milei. Fortunato, pues muchas gracias, doctor Malimasi, por tu presencia aquí. Ha sido muy interesante y creo que para nosotros los mexicanos pues es un espejo muy importante, porque también, aunque sea pequeño, pero ahí la ultraderecha está. Y hay que recordar que la ultraderecha en el mundo está creciendo, está ganando carta de ciudadanía. Y en América Latina tampoco escapa esta tendencia, sea católica, sea pentecostal, ahí está. Milei, amigo de Donald Trump, de Vox, del Yunque, de la fracción del Bolsonaro y de muchos otros grupos que están ahí, son como una sombra nebulosa que va creciendo y que acecha nuestras democracias. Y ahí está en nosotros de cómo cuidamos nuestra democracia y también los vínculos que tiene el poder, lo electoral, con lo religioso, que es un aspecto central que también se juega en esta elección. Y déjame que te diga, Bernardo, el vínculo con los grandes lobbies financieros. Así es. Ojo, es una ultraderecha de BlackRock, de todos los fondos buitres, que me parece que es la que está especulando a nivel global y por eso toda la denuncia al Estado, la justicia social, a los derechos. Y creo que ni México, ni Argentina, ni Brasil podemos mirar para otro lado. Muy bien, pues ahí está el cuadro. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.